de lectura surgieron varias dudas y consultas, gente que tiene dificultades para enfrentarse a la lectura de los textos, cómo hacer, bueno, entonces, y después me siguieron llegando dudas y consultas por otros medios, entonces como para responder a las consultas y curiosidades que puedan tener es que les subo el material, ¿sí? Todo el material del aula está fundamentalmente pensado para que sea herramienta para ustedes, para el resto del cursado de la carrera, por eso yo les recomiendo. El aula igual va a seguir abierta un tiempo, pero les recomiendo que descarguen el material porque fundamentalmente es para que ustedes lo tengan a disposición y lo puedan tener en cuenta para otras materias, ¿sí? El material que he subido en la clase de lectura tiene que ver con cómo enfrentarse a la lectura de textos académicos, algunos consejos, etcétera. ¿Está claro? El trabajo exclusivamente se resuelve con el texto de Margery, o sea, si ustedes no leen ningún material de la clase 6, van a poder resolver el trabajo igual, pero el material está a su disposición porque puede ayudarlos en la tarea de leer textos que les proponen en otras materias. Hay gente que se estuvo acercando con problemas específicos que tienen que ver con textos que les proponen en ética o en otras materias que tienen ahora en primer año. Bueno, en ese tiene el propósito de orientarlos. De todas formas, pueden seguir teniendo dudas específicas, pueden encontrarse sin salida en algún texto en particular, y me pueden consultar por consejos. Es difícil encontrar una lista cerrada de consejos sobre cómo leer un texto académico, pero si ustedes persisten en la dificultad con algún texto en particular o algo así, siempre estoy a disposición para seguir respondiendo dudas. Eso es lo importante de esta materia, es fundamentalmente una herramienta para el resto de las materias. Entonces eso es lo más importante, más allá de los trabajos en sí que puedan acreditar la materia, es que puedan tener acceso al material para usarlo en las otras materias. Bueno, ahí me saluda Wanda que recién se conecta, no te preocupes que hasta ahora fue todo más que nada introductorio. Vamos a arrancar recién ahora con el tema de la clase de hoy. ¿Pueden ver todos la pantalla que estoy compartiendo? Recuerden que si no pueden verla, la van a encontrar en las personitas que indican la cantidad de participantes que tenemos. Si hacen clic ahí van a encontrar dos participantes con mi nombre. Uno tiene la imagen esta de la cámara que están viendo, la otra es la pantalla. Bien. Voy a pasar. Perfecto. Habíamos estado hablando la clase pasada de que la clase pasada no que hablamos de escritura, de lectura, sino la anterior, que hablamos de la escritura como un proceso, y estuvieron ustedes trabajando con esos textos que escriben los expertos sobre cómo escriben. Habíamos hablado de que la escritura era un proceso cognitivo que era complejo, que involucraba muchas aristas, que ponía en juego un montón de operaciones que teníamos que hacer de manera simultánea. Que esto era parte del proceso de escritura, que el caos y la desesperación eran parte del proceso de escritura, que no teníamos que darnos por vencido por el hecho de que nos resultara desastroso y caótico escribir, porque era por naturaleza así, pero que de ahí y de un proceso trabajoso y dedicado surgían los textos buenos, ¿sí? Que había que desconfiar de la inspiración. Y habíamos visto que el proceso de escritura tenía fundamentalmente tres momentos. Un momento de planificación en el que generábamos las ideas, las organizábamos, nos proponíamos objetivos, un momento de puesta en texto, o sea, redacción, y un momento de revisión. Pero que estos tres momentos no eran lineales, o sea, empezó yo uno primero, después el otro, sino que eran recursivos, es decir, podía volver sobre mis pasos constantemente, corregir, cambiar, quitar, poner, sacar, etc. Bien, lo que vamos a ver ahora entonces un poquito es algunas cositas para tener en cuenta al momento de empezar un proceso de escritura y después nos vamos a meter con algunas características propias del texto en sí mismo para cuando empezamos a escribirlo, a llenarlo de contenido. Ese momento de planificación, sí, Federico, tenés una duda, decime. O escribirá. Sobre pensamiento reticular, sí. A ver qué. Reticular habíamos puesto, Federico, que era el pensamiento, es decir, que tenía forma de red.
Ah, bien, reticular, perfecto. Reticular pusimos, habíamos dicho que, esto tiene que ver con la clase pasada, que habíamos dicho que existía un mito que consistía en pensar que escribir consistía simplemente en pasar el pensamiento a un papel o a la pantalla, al lenguaje. O sea que el conocimiento ya estaba listo acá y lo escribíamos. Y eso nos hacía perder una potencia o un potencial epistémico de la escritura que consiste en que la escritura es en sí misma una forma de pensar, ¿sí? Una forma de construir pensamiento, de construir ideas. Y habíamos dicho que además en ese traspaso del pensamiento a la escritura había un problema de forma de base, y era que el pensamiento, en el mejor de los casos, tenía una forma reticular. ¿Qué quiere decir? Una forma de red, ¿sí? Reticular, forma de red. ¿Por qué? Porque tenemos una idea conectada con otra, conectada con otra, conectada con otra. En el mejor de los casos, decíamos también, porque otras veces pasa, y la mayor parte de las veces, que en realidad la forma de nuestro pensamiento es la de una madeja de lana toda desordenada, ¿no? Pero bueno, en el mejor de los casos es una red incluso en 3D. Pero el lenguaje es estrictamente lineal, una cosa va primero, otra cosa va después, y entonces en ese traspaso de la red del pensamiento al lenguaje lineal hay todo un proceso de organización, reorganización, síntesis, etcétera, que construye nuevo conocimiento. Bueno, antes de empezar en este momento de planificación, hay un par de cosas que es bueno tener en cuenta. Y es que yo se las he anotado ahí en la diapositiva que están viendo. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando nos disponemos a enfrentarnos a una tarea de escritura es distribuir el tiempo disponible, les pongo mayúscula, ¿no? Porque hablábamos también, esa clase que hablamos del proceso de escritura, de que si la escritura es un proceso tan complejo, claramente necesita de tiempo, pero no siempre disponemos de todo el tiempo que sería óptimo tener para realizar una tarea de escritura. A veces el tiempo se nos va de las manos porque hacemos muchas cosas. Bueno, hay que reconocer qué tiempo tenemos y distribuir las tareas en ese tiempo de manera realista, ¿no? Entonces, no tengo que aspirar a escribir el mejor de todos los textos, porque entonces me voy a frustrar. Tengo que aspirar a escribir el mejor texto posible en las condiciones con las que dispongo, en el tiempo del que dispongo, y distribuirlo de manera realista. No puedo decir, voy a escribir 10 páginas esta tarde, porque no va a ser cierto, porque en la academia, y sobre todo en la escritura académica, es muy difícil medir los avances. Por ahí el avance puede ser borrar toda una página que escribimos el día anterior, y ese es el avance de un día. Entonces hay que distribuir el tiempo de manera realista, pero atendiendo el tiempo del que disponemos. Y en base a eso, fijamos nuestros propósitos y nuestros objetivos. ¿Qué queremos lograr con el texto? ¿Cómo queremos que reaccionen los lectores? Etcétera, etcétera. Eso lo necesitamos tener en claro desde el punto de partida. Una vez que hemos distribuido el tiempo, necesitamos también, ni siquiera, en realidad ni siquiera es que vayan en orden jerárquico estas tareas, ¿no? Las vamos haciendo todas juntas antes de emprender una tarea de escritura. Es necesario determinar las características del texto. Yo tengo una consigna específica. Tengo que escribir un texto de tales características. Bueno, necesito saber, en algún lado encontrar la información acerca de qué características tiene mi texto, porque esas características implican que el texto va a tener un formato específico, una finalidad específica, un lector en particular, ¿sí? Si el profe me pidió una monografía y no me dijo cómo se hace, bueno, tengo que buscar en algún lado cómo se hace una monografía o pedirle al profe que me aclare qué quiere que tenga mi monografía. Y así sucesivamente. Antes de empezar, necesito saber qué características va a tener el texto. Porque si no, es muy probable que si empiezo a escribir en la nada sin saber para dónde va mi texto, termine fracasando. El texto no cumple los objetivos. Otra de las cosas que hago durante el momento de la planificación es una revisión crítica de la bibliografía sobre el tema. ¿Qué quiere decir una revisión crítica? Y esto sí se vincula con la clase pasada que tuvimos sobre lectura. Implica definir puntos de vista y establecer posturas y argumentación. ¿Qué quiere decir? Leo la bibliografía que voy a usar para escribir mi texto, pero no la leo por arriba y al pasar y me dejo convencer por ella, sino que la leo dejando marcas de mi paso por el texto y tratando de determinar cuál es mi postura respecto de lo que dice el autor que estoy leyendo. Eso es muy importante para poder después usar bien ese texto en el mío, para que mi texto siempre tenga mi voz como comandante. Necesito
ser capaz de establecer cuál es mi postura respecto de lo que estoy leyendo. A partir de todo esto que tengo, de lo que dispongo, necesito empezar con la producción de las ideas. ¿Y por qué le pongo producción de las ideas a partir de lo existente? Porque eso también se vincula con el tiempo disponible, ¿no? Muchas veces pasa que por no empezar a escribir el texto, porque me da inseguridad, porque no sé cómo se hace, por una cosa o por la otra, me pongo a leer constantemente bibliografía, leer bibliografía, leer bibliografía, y me digo que estoy trabajando en la monografía. Y sigo leyendo, y sigo leyendo, y sigo leyendo, y el tiempo se me escapa y yo sigo leyendo. Bueno, en realidad, a partir de la distribución que hice del tiempo del que dispongo, tengo que elegir, seleccionar la bibliografía, y a partir de eso empezar a producir ideas para mi texto. Porque si nunca empiezo a producir ideas para mi texto, nunca voy a romper el hielo de arrancar y voy a seguir leyendo, y en ese leer me miento que estoy trabajando con el texto, pero el tiempo se me escapa. Entonces necesito ir produciendo ideas para mi texto, haciendo mapas conceptuales. Creo que fue en la otra carrera que alguien me pidió. No, sí, fue en la otra carrera porque a ustedes no había dado esta clase todavía. Cuando les suba la clase esta, les voy a subir un material de un autor que se llama Casani, que tiene lindos consejos para estos momentos de producción de ideas, cómo hacer algunos mapas conceptuales, redes, listas de palabras. Bueno, hay que tomarse el tiempo cuando uno va leyendo y empezar a anotar en un cuadernito ideas que yo tengo para mi propio texto, separarme un poco de lo que voy leyendo e ir produciendo mis propias ideas. Y algo muy, muy importante para hacer antes de empezar, y esto les va a sonar raro, es organizar un esquema del texto. Un esquema del texto completo, es decir, responder a la pregunta ¿cómo me imagino el texto? Esta es una idea muy vieja en la escritura académica. Allá por los años 80, Umberto Eco, que es un autor muy prolífico y variado, que capaz lo conocen porque ha escrito muchísimas cosas muy distintas, escribió un libro que sigue siendo muy vigente, a pesar de que, bueno, desactualizado en cuestiones tecnológicas. Escribió un libro que se llamaba ¿Cómo se hace una tesis? ¿Sí? Él se refería específicamente a la tesis doctoral, pero el libro tiene un montón de cosas sobre escritura académica que le sirve a cualquiera. Y en ese libro que se llama ¿Cómo se hace una tesis?, Humberto Eco dijo, y yo sostengo que sigue siendo muy válido ese consejo, que la tesis se empieza a escribir por el índice. Subí bien, Marcela, subí algo de Casani sobre leer críticamente. Sí, Casani es un autor muy, muy, muy lindo, la verdad. Escribe sobre un montón de cosas. Ya les subí algo de Casani sobre lectura, les voy a subir algo de Casani ahora sobre escritura. Es más, les voy a subir, no sé si les puedo subir al aula, ya voy a ver si les mando por WhatsApp, porque en el aula me da miedito por el copyright. Ahí sigo con la tesis, yo tengo capacidad de sostener el tema y volver. Sobre Casani les voy a subir un libro hermoso que se llama Cocina de la Escritura. Se los voy a subir por WhatsApp probablemente porque no sé si cómo funcionan las cuestiones de copyright en el aula virtual, que es hermoso porque es para cualquier proceso de escritura, muy lindo. Volvemos a la tesis, a Humberto Eco. Humberto Eco decía, la tesis se escribir por el índice. Y eso suena raro, uno dice, ¿cómo que voy a empezar a escribirlo por el índice? Sí, eso es lo que hago al final. Y en realidad tiene razón Humberto Eco. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que empezar imaginándome el índice completo de mi texto. No quiere decir que ese vaya a ser el índice definitivo. A veces incluso tengo que escribir un texto que ni siquiera lleva índice, como una monografía o un informe o un ensayo que ni siquiera lleva índice. Pero es un buen consejo empezar imaginándome cómo sería un índice de ese texto. ¿Por qué? Porque eso sería como un hilo conductor, porque me lo imagino como un todo. Me lo imagino de principio a fin. Y yo sé que quiero que tenga acá una introducción que va a decir estas cosas, quiero que en el medio tenga unas partes que se podrían llamar así, capaz no, después voy y vuelvo, porque el proceso es recursivo. Entonces, yo empiezo con un esquema que después cambia, pero empiezo imaginándomelo todo y tengo altas posibilidades de que mi texto se entienda después como un todo y no quede como un pastiche de cosas pegoteadas. Eso es muy importante. Hoy vamos a ver las propiedades de los textos, o qué es un texto, y vamos a ver que una de las características que tiene que tener un conjunto de enunciados, un conjunto de oraciones para considerarse efectivamente un texto, es que traten de un tema.
tengan un solo sentido. Entonces, es muy importante poder imaginarme el texto como un todo desde el principio, antes de empezar a llenarlo parte por parte. Y además, si yo me lo imagino como un todo desde el principio, después puedo ir escribiéndolo por las partes que me salen más fácil y después completar las otras. Es importante ese consejo que ya daba Humberto Eco en los años 80, de empezar a escribir el texto, por más breve que sea, por el índice, porque entonces me lo imagino como un todo. Justo hoy me pasó que con la nena que está en quinto grado, haciendo una tarea que tenía que escribir una redacción con unas palabras, usando unas palabras. Escribe un cuento, ¿y qué le pasa a ese cuento? Tuvimos que cambiarlo porque no tenía un norte. Ella iba tirando ideas, 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 y agregaba personaje, 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 y nunca pasaba nada, nunca resolvía nada. Eso es porque, ella es chica todavía y tiene tiempo de aprender, no se tomó el trabajo de al principio imaginarse cómo iba a ser la historia completa. Cuando uno escribe un cuento pasa lo mismo, ¿no? Uno tiene que imaginarse al principio cómo va a ser la historia completa, porque si no, puedo seguir escribiendo eternamente, pero voy a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta y nunca voy a llegar a nada. Entonces yo al principio necesito, yo planifico mi cuento y digo, bueno, al principio va a pasar esto, se van a conocer los personajes. Después los personajes van a tener un problema, que va a ser este. Y finalmente el problema se va a resolver así. Ese es el esquema de mi texto, entonces ahí yo puedo llenarlo. Y el texto va a tener probabilidades de ser redondo, de entenderse y no perderse en el vacío de la nada. ¿Se dan cuenta? Y de hecho fue interesante porque ella misma decía, no, 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 pero en realidad lo que yo quise poner es esto. Y bueno, ella quiso poner eso, pero el texto no lo dice. Eso nos va a pasar a nosotros. Nosotros queremos poner algo, pero el texto no lo dice, no dice lo que nosotros queremos poner. Eso es porque no le hemos dedicado suficiente tiempo a la planificación del texto. Tenemos que asegurarnos de que nuestro texto diga lo que nosotros queremos decir, porque después no vamos nosotros al lado del texto para explicarlo. El texto se tiene que sostener por sí mismo. ¿Me siguen hasta ahí? Muy importante y muy interesante el consejo de empezar el texto por un índice imaginario, porque incluso, como les digo, es posible que el texto que ustedes tengan que escribir ni siquiera lleve un índice como una parte. Pero bueno, aún así, hacer un índice imaginario es una muy buena forma de asegurarnos de que el texto tenga un norte. Bien. Habíamos visto también en ese esquema de la escritura como proceso cognitivo que había toda una parte exterior a la tarea de escritura, que creo que estaba debajo en el esquema que nosotros habíamos visto, que se llamaba situación retórica, que yo le llamaba ambiente de trabajo, ¿no? Todo eso de lo que disponemos para sentarnos a trabajar. Esa situación retórica, o problema retórico, es la situación comunicativa, el problema específico que nos exige el texto como respuesta. Entonces, además de planificar nuestro texto, nosotros necesitamos conocer la situación comunicativa, la situación en la que va a circular nuestro texto. ¿Qué exigencias me va a traer esa situación en la que debe circular mi texto? ¿Sí? No es lo mismo si yo tengo que escribir un cuento para quinto grado que si tengo que escribir un cuento para un concurso de literatura. ¿Se dan cuenta? Entonces yo ahí tengo dos situaciones comunicativas muy distintas. Bueno, ¿en qué consiste esa exploración del problema retórico, ese reconocimiento de la situación comunicativa, de dónde va a circular mi texto? En la representación o la imagen mental que se tiene de los lectores y que se construye de sí mismo como enunciador. Es decir, yo tengo que, antes de empezar a escribir el texto, imaginarme qué características van a tener los lectores que me van a leer. No voy a imaginarme lectores de carne y hueso. No pienso en mi profesor, en mi maestro de quinto grado cuando escribo el cuento. Me imagino las características generales. Vamos a pensar un ejemplo más académico, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo una monografía o un ensayo para ética, sé que a la profe de ética le gusta pedir ensayos. Algunos tienen ética, no creo que no en todas las carreras, pero si yo escribo un ensayo para la profe de ética, no me imagino a la profe de ética de carne y hueso como mi lector, sino me imagino a un docente que sabe un poco más que yo, pero que a la vez me va a evaluar, entonces yo le tengo que explicar algunos contenidos para que ella sepa que yo lo sé. Entonces, me imagino las características generales que tiene el lector. Por ejemplo, cuando yo escribí mi proyecto para aspirar a la beca de CONICET, que es la que me financia el doctorado,
Yo no podía imaginarme de ninguna manera mi lector de carne y hueso porque no sé quiénes son las personas con nombre y apellido que conforman el comité evaluador de CONICET. Pero sí sé qué características tienen, sí sé que son todas personas con títulos de posgrado, sí sé que son todas personas que trabajan de eso, que leen un montón de proyectos juntos, que tienen que tomar una decisión importante de dejar algunos proyectos afuera. Entonces yo tuve que tener todas esas características en cuenta cuando construí un texto que resultara amigable para ellos, que les sostuviera la atención hasta el final, etcétera, etcétera. Entonces construimos una imagen de un lector modelo de nuestro texto y no necesariamente de un lector de carne y hueso. Y a la vez, en base a ese lector que hemos construido, nos construimos a nosotros mismos como enunciadores, porque uno es tantos enunciadores como textos escribe, tantos escritores como textos escribe. No es lo mismo escribir un texto para un mail invitando a una fiesta de cumpleaños que escribir un ensayo para una materia de la universidad. Entonces, si yo ya he delimitado mi lector, elijo qué características de mí quiero que se manifiesten en el texto, quiero que se vea que sé usar las palabras técnicas, quiero que se vea que soy capaz de cumplir con las normas de presentación de trabajos académicos, etcétera, etcétera. Eso me lo propongo desde el punto de partida, porque ya me genera una forma de enfrentarme a una tarea muy distinta. Además, necesito tener conocimiento de la clase de texto que voy a desarrollar y eso ya lo habíamos establecido. Necesito saber qué partes tiene ese texto y de eso va a partir la clase de hoy, el resto de la clase de hoy, porque las partes que tiene el texto van a determinar qué pongo en el texto y dónde lo pongo. Eso es lo que vamos a ver en detalle a continuación. Necesito conocer las normas que rigen la escritura académico-científica, es decir, cómo se escribe en la academia, con lenguaje técnico, con oraciones complejas, con, con, eh, con una característica que se llama impersonalidad, que ahora la vamos a ver, etcétera, etcétera. Y necesito conocer los requisitos específicos para la publicación, es decir, lo que nosotros vimos en la primera clase, las normas de presentación de trabajos académicos. Antes de escribir el texto ya necesito saber que va a estar en Time New Roman 12, con letra, con interlineado tal, con el párrafo justificado, etcétera, etcétera. Todo este conocimiento lo tengo de antemano, porque entonces ya tengo el camino mucho más allanado para que todo mi esfuerzo se dedique a la producción de las ideas. Voy tachando todo esto, exploro la situación de comunicación, cómo va a ser mi texto, qué quiere mi lector, cómo me quiero presentar yo, qué partes va a tener, ya leí un poco la bibliografía, anoté algunas ideas y me siento a trabajar. Pero ya he hecho mucho, ya lo conozco a mi texto, ya lo estoy pensando. Entonces es muy distinto eso que sentarse ante la página en blanco y no saber cómo empezar. Ese famoso pánico de la página en blanco. No existe más porque ya he hecho un montón de cosas. ¿Me siguen? Bien. Para esta exploración del problema retórico, el mismo Casani, que les he subido al aula virtual, sobre lectura, pero ahora les voy a subir sobre escritura, recopila de la autora Flower, que es la misma que diseña por primera vez en los años 80, junto con su colega Hayes, el modelo de escritura como proceso cognitivo. Ellos se dedicaron a estudiar mucho a escritores expertos, les hacían grabarse tomando decisiones sobre escritura, y en base a eso pudieron diseñar todas las aristas que incluía el proceso de escritura, y ella propone esta guía para explorar el problema retórico que la ha adaptado Casani así como está. ¿Para qué sirve esta guía? Si uno no tiene idea por dónde arrancar con todo esto y se ve apabullado, bueno, lo primero que puede hacer es empezar contestando estas preguntas. Sobre el propósito, ¿qué quiero conseguir con este texto? ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores? ¿Qué quiero que hagan con mi texto? ¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito? Sobre el lector, ¿qué sé de las personas que van a leer el texto? ¿Qué saben del tema sobre el que escribo? ¿Qué impacto quiero causarles? ¿Qué información tengo que explicarles? ¿Cómo se la tengo que explicar? ¿Cuándo van a leer el texto? ¿Cómo? Todas esas cosas son cosas que yo tengo que tener en cuenta. Por ahí llega un momento que no son más automáticas. Yo no respondo a esta guía cada vez que voy a escribir un texto, pero al principio es un buen punto de partida. Sobre mí mismo como autor, qué relación espero establecer con la audiencia, cómo quiero presentarme, qué imagen quiero proyectar en el texto, qué imagen de mí quiero que se vea en el texto, qué tono quiero adoptar,
qué saben de mí los lectores y las lectoras, y por tanto, Están qué dando esperan mal. de mí. Bien, déjame, voy a haciendo eco. Ah, ya está. Bien. Entonces, y sobre el texto en sí mismo, ¿cómo va a ser el texto que voy a escribir? ¿Va a ser largo? ¿Va a ser corto? ¿Qué lenguaje voy a usar? ¿Qué partes va a tener? ¿Cómo me lo imagino? ¿Ven? Yo respondo esas preguntas y sin querer queriendo, con estas preguntas hice un poco de la planificación, un poco de la exploración del problema retórico. Si no tengo cómo arrancar, no sé cómo empezar, empiezo por acá y es un buen punto de partida. Bien. Vamos hasta ahí con la planificación. Es un momento del proceso de escritura muy discriminado, pero que redunda en muchos beneficios dedicarle tiempo. A veces conviene más dedicarle más tiempo a la planificación que a la puesta en texto, porque si uno es planificado, conoce muy bien las circunstancias en las que va a circular el texto, qué características va a tener, y es mucho más probable que el texto salga bien que si uno se pone a escribirlo de manera directa, así sin haber pensado ni un ratito qué es lo que estaba haciendo. Bien, una vez que hemos hecho un primer puntapié, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Ahí yo les ponía en la exploración del problema retórico que teníamos que conocer, por ejemplo, las normas de la escritura académico-científica. Acá les pongo algunas características. El lenguaje académico-científico tiene características que no son fácilmente categorizables, pero fundamentalmente tiene una característica que es que busca la objetividad y generar un efecto de cientificidad. Esto no quiere decir que sea plenamente objetivo, porque no existe la objetividad absoluta. De hecho, el lenguaje académico está cargado de ideología, pero sí busca un efecto de objetividad y un efecto de cientificidad, como si las ideas se sostuvieran a sí mismas sin nadie por detrás. Y esto redunda en alguna serie de formalidades o características que tiene el lenguaje académico que, una vez sistematizadas, no son difíciles de reconocer. Por ejemplo, todos podríamos decir que el lenguaje científico académico tiene una característica muy notoria que es el uso de terminología específica, ¿sí? Eso depende de la comunidad académica, por supuesto, ¿no? Ustedes son de 3 carreras, cada una de sus carreras es una comunidad académica que tiene un conglomerado de terminología específica propio. ¿Cómo se adquiere la terminología específica? Escuchando a los profes, leyendo los textos con atención, buscando las palabras que no sé, etcétera, etcétera. Yo no sé de la terminología específica de sus comunidades académicas. Yo manejo la terminología específica de mi comunidad académica, que es la de la lingüística, ¿se dan cuenta? Entonces eso se adquiere escuchando a los profes, leyendo los textos, etcétera, etcétera. Por otra parte, sabemos que un texto científico académico usa un lenguaje formal, ¿sí? Entre los registros de la lengua sabemos que no vamos a usar estructuras básicas de la conversación, de la oralidad, sino que vamos a tratar de usar un lenguaje formal. Lo cual no quiere decir pomposo, no lo vamos a sobreadornar, llenar de giros interminables, inentendibles, simplemente un lenguaje formal, que no sea conversacional. Porque de hecho el lenguaje dice que tiene otra característica que es la densidad conceptual, y es que esto quiere decir que eh, maneja mucho conceptos abstractos, describe conceptos, define conceptos, y no es tan objetivable, no es necesariamente, no es siempre descriptivo, muchas veces es descriptivo, pero a veces maneja conceptos que no son fáciles de entender materialmente, entonces eso lo vuelve complejo, eso de hecho también vuelve compleja la lectura de textos académicos. Pero es una buena aspiración escribir textos claros, por más que sean formales, por más que usen términos científicos, es bueno aspirar a escribir textos claros, organizados, que piensan en el lector. Eso no quiere decir que no nos vayamos a encontrar como lectores con un montón de textos que no tienen ni pies ni cabeza. Ahí es un gran problema de esos escritores y también lamentablemente un problema para nosotros que tenemos que enfrentarnos a esos textos. Pero como escritores podemos aspirar a escribir textos claros, claros, con uso correcto de la terminología específica, con lenguaje formal, pero que vayan al grano, que estén ordenaditos. Y eso se logra planificando el texto, eso se logra fundamentalmente planificando el texto. Y la otra característica del lenguaje académico es la impersonalidad. Tiene que ver con esta pretensión de objetividad. ¿Qué es la impersonalidad? Es
Una tendencia que tiene el lenguaje académico, sobre todo en las comunidades académicas hispanohablantes, es decir, en español, a ocultar la persona del autor, la persona del enunciador, no aparece en el texto. No escribimos nunca en primera persona del singular, ¿sí? Nunca en un texto académico decimos yo pienso que, yo creo que, yo me propongo tal cosa, no. Sino que usamos distintos giros que nos permiten ocultar la persona del autor y adquirir un efecto de objetividad, de cientificidad, etc. Yo les traje acá algunas opciones, todas las cuales son válidas y se deben usar todas en un mismo texto, no es que tengo que elegir una sola. Todas las voy mezclando, eh, todas las voy mezclando, sí, Federico, es cierto, los textos, estos textos que no tienen nortes marean realmente. Todas las puedo mezclar, el texto me las va a ir pidiendo en distintas partes para lograr como un efecto así más fácil de leer, pero tengo que evitar la primera persona del singular. Esta característica que se llama impersonalidad también se llama desagentivación, les pongo el nombre propio solo a fines de que lo conozcan, que desagentivar es ocultar el agente, ¿sí? Ocultar el responsable de las acciones, y podemos tener alguna de estas estrategias que yo les he anotado ahí. Por ejemplo, el uso de la tercera persona en lugar de la primera, que atribuye al texto las intenciones del autor, ¿sí? Entonces, este trabajo cuestionará en consecuencia de qué modo los fundadores de la revista, no yo, sino el trabajo. Este artículo se propone, en este ensayo se pretende, ¿sí? El ensayo pretende, bla, bla, bla. Entonces, el autor de las acciones es el texto mismo. Una forma, es una buena estrategia para empezar un texto, para manifestar los objetivos. Después otra estrategia para usar la tercera persona también, se llama nominalización, que consiste en convertir en sustantivos los verbos. Las acciones que íbamos a hacer se convierten en sustantivos y entonces ya son sujetos. Por ejemplo, el interés se centra en abordar el problema. En lugar de poner me interesa abordar el problema, pongo el interés se centra y ya el interés es sujeto, ¿se dan cuenta? Le pongo la evaluación mostró un buen comportamiento en lugar de decir evalué y demostré, digo, la evaluación mostró. ¿Sí? Entonces, la evaluación es responsable de las acciones. Después puedo usar la voz pasiva, ¿sí? Que es aquella en la cual el sujeto no es quien hace la acción, sino quien la recibe. Por ejemplo, en este estudio serán analizadas las baterías de plomo ácido. ¿Por quién? No importa. Serán analizadas, esta es la voz pasiva. O mejor, como sigue en la cuarta regla, algo que se llama voz pasiva con C o expresiones impersonales. Ustedes no se fíen tanto por los nombres, fíjense más en los ejemplos, porque los ejemplos muestran un lenguaje que usamos y que conocemos. Capaz no conocemos que serán analizadas es voz pasiva, pero nos damos cuenta de que si yo digo en este estudio las baterías de plomo ácido, no está en ningún lado quién lo va a hacer, ¿no? En el siguiente, esa voz pasiva con C que se llama, es muy común y nos sale muy fácilmente. Por ejemplo, a continuación se citan casos clínicos que ejemplifican la precedente afirmación. Se citan. ¿Quién lo hace? No importa. Luego, se procedió a recabar información. Se procedió. ¿Quién? No importa. ¿Se dan cuenta cómo se oculta el autor? Y después queda la última forma, que es la menos impersonal, y lo menos impersonal que tenemos permitido usar en un texto académico, que se llama primera persona del plural de modestia. Yo ahí, entre paréntesis, le pongo no coincidente con el número de autores. Porque, por ejemplo, si yo estoy escribiendo un texto en un grupo que son todas mujeres, y ustedes escriben, nosotras nos proponemos, es lo mismo que si yo sola dijera, yo me propongo, ¿sí? Equivale a esa primera. Sí, puede ser que se llame, no antes, siempre, o de modestia o de cortesía, es un nombre de esta primera persona del plural. De modestia o de cortesía, un masculino genérico, así en plural, que sirve como para acercarnos un poco más, tiene esa idea de abrazar al lector y incluirlo en nuestro texto. Por ejemplo, en este espacio de reflexión compartiremos las conclusiones alcanzadas.
estamos convencidos de que la esencia del problema, ¿sí? Y ese estamos soy yo. Yo ya estoy muy acostumbrada, a ustedes por ahí les suena un poco raro, pero yo ya estoy muy acostumbrada a escribir sola textos así, en primer plural, ¿sí? Nos proponemos demostrar que nos interesa especialmente, y entonces ustedes las pueden usar todas en un mismo texto. Aquellas partes en las que por ahí se acerquen afirmaciones que son más propias, ahí pueden usar esta primera persona del plural, ¿no? Entonces, a partir de lo desarrollado, nos interesa demostrar cómo, y ahí uno se acerca al lector con esa plural de modestia, ¿sí? Estas son las estrategias que tenemos a disposición en la academia para despersonalizar el discurso, para objetivarlo y para generar ese efecto cientificante, ¿sí? Es una cuestión de costumbre nada más. No es que uno podría oponer 1000 razones por la cual es una mala idea, pero es lo que es, y uno aprende las reglas de juego para meterse en el juego. Entonces, al menos disponemos de estas estrategias. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Lo que sigue tiene que ver con la otra parte que me interesaba de la exploración del problema retórico, que es el conocimiento de la clase de texto, ¿sí? Eso es fundamental y eso sí nos va a llevar al desarrollo de la clase. Necesitamos conocer las características particulares del texto que vamos a escribir. ¿Qué partes tiene? ¿Qué características tiene cada parte? Y cómo esas partes determinan mi proceso de escritura, ¿sí? Cómo esas características, cómo el hecho de que mi texto tenga un formato específico determina mi proceso de escritura. Hasta ahora yo he tendido a usar siempre la palabra clase de texto, formato del texto, tipo de texto, pero todo eso, todos esos han sido giros para evitar un término técnico que vamos a definir ahora, que es el de género discursivo, ¿sí? El clase de texto, tipo de texto, se refiere a lo que en lingüística se llama género discursivo. Fíjense que ahí el PowerPoint dice, ¿qué son los géneros discursivos? Y les pongo una definición así muy básica, pero que nos sirve para lo que necesitamos ver nosotros. Dice, son formas típicas de enunciados exigidas por diferentes esferas de uso de la lengua. Formas típicas de enunciados exigidas por diferentes esferas de uso de la lengua. ¿Qué significa formas típicas? Que cada género discursivo es una especie de modelo para producir enunciados en una esfera específica de la lengua. ¿Qué es una esfera específica de uso de la lengua? Por ejemplo, una clase. Una clase es un uso de la lengua. Hay un género discursivo que es el discurso de clase. Por ejemplo, el guión de clase es un género discursivo. Otra esfera de uso de la lengua es la conversación en la parada del colectivo. Y hay un género discursivo que es la conversación con un desconocido en la palabra del colectivo, en la parada del colectivo. Hay géneros muy simples como estos de la vida cotidiana, sobre todo los orales y cotidianos. Otro género discursivo será la conversación con amigos, ¿sí? Hay formas típicas. ¿Qué quiere decir formas típicas? Y que yo sé que si estoy en la parada del colectivo con un desconocido, no voy a hablar de que mi gata tiene cistitis, porque no le va a importar. Le puedo hablar del fútbol, le puedo hablar de los baches en la calle, del paro de colectivo, del clima. Hay como una serie de cosas que yo sé que puedo decir cuando estoy hablando con un desconocido. Esas serían formas típicas. ¿Cómo lo sé? Y lo aprendí por estar en la calle, porque hay géneros discursivos que son más sencillos y que entonces yo sé las reglas de juego. La cosa es que vamos a ver que existen géneros discursivos más complejos, sobre todo los escritos, y dentro de los escritos, sobre todo los escritos en la academia, que requieren un poco más de aprendizaje de sus reglas de juego. Pero eso quiere decir género discursivo, un tipo de forma de expresarse. Entonces ahí les pongo que los géneros discursivos no son solamente formatos de texto, porque trasladado al mundo de la escritura, lo que hace el género discursivo es darnos la forma que tiene que tener el texto, ¿sí? Pero no son solamente formatos de texto, sino que son también sistemas de acción que generan expectativas entre lectores y autores. Si a mí mi profesor me dice que quiere que yo le escriba una monografía, mi profesor está esperando una monografía, por eso genera expectativas. Si yo no sé cómo escribir una monografía, le puedo salir al profesor con cualquiera que no es lo que él estaba esperando. Entonces ahí va a haber una ruptura en la conversación, en la comunicación. Entonces el género es un formato de texto
tanto oral como escrito, y a la vez genera expectativas entre autores. Por ejemplo, lo mismo pasa en el género tan básico de la conversación de parada de colectivo. Si yo empiezo en la parada de colectivo a hablar de la diarrea con la que se levantó mi hija, y ahí voy a generar un inconveniente, una incomodidad con la otra persona, porque su expectativa no es que yo le hable de eso, su expectativa es que yo a lo sumo le hable del clima. Bueno, lo mismo pasa llevado todo al mundo de los géneros más complejos, que son los escritos de la escritura académica. En el discurso académico hay 1000 formas de clasificar los géneros, ni nos importa saberlos todos, pero yo les traigo acá algunos clasificados según su función, como para que veamos cómo funcionan y cómo generan expectativas. Tenemos por un lado, yo los clasifiqué en textos de control, que son aquellos que comunican resultados para ser validados por jurados o comités, o para ser evaluados. Entonces son textos para ser controlados, o sea, evaluados, por ejemplo, proyectos de investigación, informe, tesina, tesis, pero también monografía, parcial, cualquier texto que nos pide un profe es un texto para ser evaluado, un texto de control. Después están los textos de difusión, como artículo de investigación científica, ponencia. El artículo de investigación científica es un artículo que circula en unos libros en los que se publican las investigaciones más breves y avances de investigaciones y que los otros investigadores pueden leerlas. Las ponencias son textos que los investigadores leen en congresos frente a sus colegas. Póster, resumen, son todos tipos de textos que circulan entre investigadores para difundir los nuevos conocimientos en un ámbito académico-científico, o sea, es para la comunicación entre colegas. El primero es la comunicación entre un inferior y un superior. El segundo es la comunicación entre colegas que saben lo mismo. Y el tercero, que se llama textos de estudios, que incluyen manuales, artículos de divulgación científica, como los que aparecen, por ejemplo, en Discovery Channel, en la revista Historia, etcétera, o guías de estudio, que proyectan la comunicación de los conocimientos, es decir, son escritos por investigadores, pero para personas que no pertenecen al ámbito académico. Entonces uno así puede clasificar los géneros del discurso académico científico según la función que cumplen, si van a ser evaluados, si van a comunicar conocimientos a colegas o si van a comunicar los conocimientos a personas que no pertenecen al mundo académico científico. Ahora bien, todos los enunciados que responden a un mismo género discursivo tienen en común el estilo, o sea, tienen un estilo parecido, por ejemplo, todos los géneros discursivos de la academia tienen un estilo formal, con lenguaje técnico, etcétera, etcétera. Tienen en común el tópico o tema. O sea, no solamente, no específicamente hablan de un tema, pero sí de un tipo de tema. Por ejemplo, los géneros discursivos de la academia hablan sobre temas de la ciencia, de la construcción del conocimiento, de los conocimientos, y tienen en común algo que se llama la superestructura, que vamos a ver qué es la estructura, o sea, todas las monografías tienen una misma estructura, todas las cartas tienen una misma estructura, todas las tesis tienen una misma estructura o similar. Todo enunciado que no se adecue a los requerimientos del género va a ser anómalo o inadecuado, y ahí está el problema de las expectativas. Si yo no conozco el género antes de empezar a escribir el texto, y escribo más o menos como me parece, mi texto probablemente resulte inadecuado. O sea, mi profe va a recibir algo que no se esperaba y ahí va a tener un problema. Yo puedo desarrollar muy bien los contenidos, pero si no escribí una monografía, va a haber sido en vano. ¿Se dan cuenta? Vamos a quedarnos con ese concepto de superestructura que me interesa y le vamos a poner su nombre completo, nombre y apellido. Se llama superestructura esquemática. Si todo texto que escribamos, tiene algo que se llama una superestructura esquemática. Ahí dice en la diapositiva que los textos se diferencian por su diferente función comunicativa, como vimos antes, si son para ser evaluados, para comunicar, pero sobre todo por una diferente estructura esquemática. ¿Qué es la superestructura esquemática? Es una representación abstracta del texto más allá de su contenido. ¿Sí? Es como la silueta, el esqueleto del texto. ¿Vieron cuando yo hago el índice de mi texto? Más o menos eso es la superestructura. Es la estructura que va a tener mi texto, pero sin pensar en su contenido. Es súper importante la superestructura esquemática porque
me va a ayudar a determinar el orden jerárquico en el que van a aparecer las partes de mi texto. Ahora vamos a aclarar un poco este concepto con un ejemplo. Hay una superestructura básica de todo texto que es introducción, desarrollo o conclusión y cierre. Esa es una superestructura básica de cualquier texto. ¿Sí? Yo puedo decir que cualquier narración, por ejemplo, y muchos textos académicos tienen esta estructura básica. Hay una presentación del tema, hay un desarrollo del tema en partes y hay una conclusión o un cierre. Después cada género le va presentando especificidades. Ahora, imaginen que yo les pongo esto. Espérense. Ese dibujo que está ahí. ¿Qué texto es? ¿Se pueden dar cuenta? ¿O se animan a aventurar? Una nota formal, una carta. Bien. Bien, perfecto. Es una carta o una nota, sí. Ahora, ¿de qué se trata? No sé de qué se trata. Fíjense que tengo nada más rayas. Son solamente rayas. 1, 2, 3, 4, 10, 15 rayas. No sabemos de qué se trata. Pero tenemos una silueta y nos podemos dar cuenta, más o menos a grandes rasgos, por esa fecha al costado, por ese cierre al final, que se trata de una carta. Esa es la superestructura esquemática. La forma del texto, más allá del contenido. Fíjense que solo con verla nos damos cuenta de que se trata de una carta. ¿Se dan cuenta? Entonces, después yo ya puedo ver que tiene partes. Ese género, tiene esa estructura, superestructura esquemática, me propone partes y me dice que acá tengo que ir la fecha, acá tiene que ir el saludo, acá tiene que ir el cuerpo de la carta, acá tiene que ir la despedida y la firma. Me está condicionando el orden jerárquico en el que voy a poner la información. Yo no puedo empezar una carta escribiendo acá arriba, lo saludo atentamente, sin otro particular, porque entonces va a estar mal, va a estar desorganizado. Este es un ejemplo muy básico. Si esto lo trasladamos a una monografía, por ejemplo, y yo empiezo desarrollando todo un contenido, pero nunca le dije a mi lector de qué se iba a tratar mi monografía, se va a encontrar perdido mi lector, porque nunca tuvo algo que exige el género, que es la introducción, la presentación del tema. ¿Se dan cuenta? Bueno, este es un ejemplo muy sencillo para ver cómo la superestructura del texto, que es esa silueta de rayas de su esqueleto, determina el orden en el que yo voy a disponer los contenidos de mi texto. ¿Se entendió más o menos el concepto de superestructura esquemática? Ese es su nombre propio. Bien, pero más allá de esa superestructura esquemática que la trae el texto por su tipo, por el tipo de texto que yo tengo que escribir, si tengo que escribir una monografía, el profesor me va a decir que tengo una introducción, un desarrollo y una conclusión. Justo la monografía tiene esa superestructura esquemática. Si tengo que escribir un informe, el profe me va a decir que quiere que tenga una introducción, que tenga objetivos, etcétera, etcétera. ¿Qué hago como para convertir ese esqueleto, esa superestructura en un texto? ¿Sí? Y eso es en lo que nos metemos ahora un rato más. Por texto se entiende, y ahí vamos a hacer como una pequeña definición, hay bibliografía y bibliografía eterna sobre la definición de texto, es una unidad de carácter lingüístico, quiere decir, usa el lenguaje, y es una unidad, ¿sí? Tiene que tener principio y fin, empezar en un momento y terminar en un momento. Intencionadamente emitida por un hablante o por un escritor, ¿sí? Con una intención, tiene un propósito. En una situación comunicativa. Sí, Norma, la superestructura condiciona cómo voy a ordenar la información de mi texto. Bien. En una situación comunicativa concreta, que es eso que nosotros llamamos el problema retórico, ¿no? Y con una finalidad determinada. Entonces, un conjunto de enunciados sería una unidad de carácter lingüístico sobre un solo tema, producida intencionadamente, no sin querer, producida a propósito, o bien oralmente o bien escrita, en una situación comunicativa concreta, por ejemplo, escribir un trabajo final para una materia, con una finalidad determinada, por ejemplo, aprobar esa materia. ¿Sí? Bien, eso es más o menos una forma muy sencilla de definir un texto. El texto tiene un montón de propiedades, de las cuales a mí me interesan fundamentalmente estas tres. Una es la adecuación, que es la característica de los textos que están bien construidos
desde el punto de vista comunicativo. Es decir, van a ser adecuados los textos que cumplan con la situación retórica, ¿sí? Que sean formales, por ejemplo, si son académicos, que se atengan a las características del género. La adecuación es lo mismo en esta materia que en la vida en general, ¿sí? El texto va a ser adecuado si corresponde. Por ejemplo, sería inadecuado que yo le hablara a la persona que tengo al lado en la parada de colectivo sobre la diarrea de mi hijo. En cambio, es adecuado que le hable sobre el clima. Entonces, el texto va a ser adecuado o inadecuado si se ajusta a las exigencias de la situación en la que se emite o se produce. Y después las otras dos características las vamos a desarrollar un poco más adelante, pero ahora para presentarlas son la coherencia. ¿Le suena la palabra coherencia? La palabra coherencia, igual que la palabra adecuación, significa también lo mismo en la vida real que en la lingüística. La coherencia, dice, es la propiedad de todo texto que hace que pueda ser percibido como una unidad de sentido. Es decir, que parece que tiene sentido. Un texto es coherente si tiene sentido. Si se trata de una cosa, si corresponde con lo que es coherente, como cualquier cosa nos parece coherente cuando es lógico, tiene sentido, cumple con las cosas que estoy esperando, ¿sí? En ese sentido. Entonces, coherente es por un lado, porque se entiende como un todo, se trata sobre un tema, y además porque es adecuado, porque cumple con las condiciones de la situación de comunicación, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la otra característica que me interesa a mí retomar es la cohesión, una palabrita un poco menos conocida en la vida común, pero que de todas formas nos suena, y de hecho cuando suelo preguntar en clase qué significa cohesión, veo a menudo que los alumnos hacen esta seña, ¿sí? Porque cohesión nos suena a eso, a algo que está unido, ¿no? Y significa eso. La cohesión, dice, es la manifestación sintáctica de la coherencia. Un texto está bien cohesionado si hay mecanismos lingüísticos que revelan al receptor la relación coherente de sus partes. Una definición difícil que después va a tener más sentido, pero ¿qué quiere decir que un texto esté cohesionado? Que si yo saco una parte del texto se desarma todo. Que comprender una parte del texto depende de haber leído la anterior. Yo tengo un párrafo que empieza, de esto se desprende que tal cosa. La única forma de que yo entienda ese párrafo que empieza con de esto se desprende es habiendo leído lo anterior, que es lo que me explica ese esto de lo que se desprende lo que viene. Bueno, esa es una marca de cohesión. Marcas de que mi texto está todo unido y de que si yo saco una parte, se desarma todo. La palabra texto en latín significa tejido. Y es una buena metáfora, sobre todo para quienes hacen textil. ¿Por qué? Con los tejidos pasa que si yo corto un punto de la mitad del tejido, por ese solo punto, un tejido inmenso se desarma íntegro. Bueno, eso es un texto. Un tejido tal que si yo suelto un punto, se desarma todo. Una cadena en la que si yo corto un eslabón, se desarma. ¿Sí? Esa es la idea del texto. Por eso cohesionado es que está todo entretejido, todo una parte depende de la otra. Vamos a ir viendo esto con un poquito más de precisión. El texto tiene una serie de estructuras que nos ayudan a ordenar la información. Por un lado tiene esa superestructura que ya vimos antes, ¿no? Que depende del género, que es la organización esquemática del texto o su formato. Ya vimos la superestructura, todo texto tiene una superestructura. Cuanto más sea la básica, introducción, desarrollo, conclusión, o si no, alguna otra más específica según el tipo de texto. Pero una organización esquemática, una silueta que nos da su formato. Pero además tiene, y ahora va a aparecer este nuevo concepto que a mí me gusta, una macroestructura, que ahora lo vamos a definir con más detenimiento, pero que es la organización conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Es la organización del contenido adentro de ese esquema. La macroestructura es cómo yo organizo el contenido de mi texto adentro de ese esquema de la superestructura. Por eso es lo que en última instancia es la coherencia. El texto va a ser coherente si el contenido está desarrollado de una forma coherente. Si yo empiezo la carta con sin más lo saludo atentamente, y el texto no va a ser coherente, porque ¿cómo voy a empezar por el saludo final? Entonces, es coherente en la medida en que su contenido, sus conceptos están ordenados adentro de ese esquema
de una manera coherente. Esa es la macroestructura, que ahora lo vamos a ver. Y finalmente tiene dentro de esa macroestructura microestructuras, que es cómo ordeno los parrafitos, cómo relaciono un párrafo con el otro, una oración con la otra, un apartado con el otro, y esa es la cohesión. ¿Sí? Eso es que si yo pongo de esto se desprende que, quiere decir que antes puse algo que me hace entender ese esto. ¿Sí? Esa es la cohesión, o sea, la microestructura, que es estrictamente el nivel de la lengua, ¿sí? El nivel de del uso de la gramática, de la sintaxis, etcétera. Vamos uno por uno. Ya vimos la superestructura. Acá les pongo. Todo esto que pongo seguramente lo he ido diciendo, pero bueno, les queda a ustedes para después. Dice, la organización de las ideas que hemos hecho durante ese primer momento de la planificación, que organizábamos ideas y hacíamos mapas y demás, tiene que quedar reflejada en el texto de alguna manera, ¿sí? Cuando yo hago al principio ese índice hipotético de mi texto, eso se tiene que ver, yo me imagino un texto que sí, que progresa, que tiene un contenido, bueno, eso se tiene que ver reflejado en el texto cuando lo terminamos. Más allá de las estructuras tipificadas, o sea, del esquema, de la superestructura esquemática, la escritura cuenta con su propia organización jerárquica que permite articular cualquier mensaje por apartados. O sea, yo tengo una superestructura esquemática que me dice que tengo que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Bueno, yo necesito, dentro de ese desarrollo, por ejemplo, organizar la información de alguna forma, de una forma lógica, jerárquica. Bueno, esta es la macroestructura semántica. Ese es su nombre propio, ¿no? Macroestructura semántica. Se trata de la unidad semántica de un texto. ¿Qué quiere decir semántica? De sentido, de significado. La unidad de significado del texto, ¿sí? Yo digo que un texto es tal en tanto que se trata de una sola cosa. Yo puedo decir, leer un artículo de 50 páginas y decir, ah, sí, se trata de los efectos del coronavirus en las personas menores de 20 años. Pero el texto tiene 50 páginas, no dice solo eso. Bueno, pero que yo pueda decir que se trata de eso, quiere decir que tiene una unidad semántica, o sea, tiene un tema que lo desarrolla, sí, pero se trata de una sola cosa. Cuando yo termino de leer un texto y no puedo decir de qué se trata, es porque ese texto tiene un problema. Ahí el autor cometió un error, no logró que su texto tenga una estructura semántica. Pasa muchas veces, nos va a pasar como lectores, que vamos a leer textos que no van a tener ni pie ni cabeza porque no sabemos de qué se tratan, porque no tienen una macroestructura semántica. Esta estructura, que se llama macroestructura, es lo que, si un texto tiene una macroestructura, nos vamos a dar cuenta porque vamos a poder responder a la pregunta de qué se trata el texto. Si no podemos, hay ahí un problema en el medio, ¿sí? Por más largo que sea un texto, se tiene que tratar de un solo tema. Todo el texto es una gran unidad de sentido. Ahora bien, adentro tiene partes que son como subunidades de sentido que me van permitiendo ordenar la información. Entonces yo tengo todo el texto y la voy ordenando jerárquicamente. Primero la introducción, después voy desarrollando un poco el tema, después cierro y así sucesivamente. ¿Cómo se relacionan la superestructura y la macroestructura? Dice, la superestructura refiere a las unidades globales, ya habíamos visto, ¿no? Que caracterizan los textos, independientes de su contenido, o sea, el esquema, el esqueleto del texto independiente de su contenido. Es un formato cuyo contenido es la macroestructura semántica, ¿sí? Entonces, si yo ese dibujo de carta que les puse antes, les pongo 3 de junio de 2020, Córdoba, estimada rectora, me dirijo a usted para comunicarle que dadas las circunstancias de aislamiento que asistimos, las clases de lectura y escritura académica serán dictadas de manera virtual. La saludo atentamente, Amparo Agüero Solís. Cuando lo llené de contenido ese esquema, de repente tengo una macroestructura semántica, porque puedo decir de qué se trata. Es una información sobre el formato de dictado de la materia de lectura y escritura académica a la rectora de la universidad. La superestructura determina la forma en la que yo voy a ordenar la información de la macroestructura. Por eso que yo les decía que no puedo empezar diciendo la saludo atentamente, sino que tengo que empezar con la fecha, porque la superestructura me lo exige. La superestructura me va a exigir una forma de ordenar el contenido de la macroestructura semántica de mi texto. Entonces, que este texto que ya vimos que tenía una superestructura,
que voy llenándola con un sentido que va a conformar la macroestructura semántica, tiene una forma jerárquica. ¿Sí? Todo texto avanza en su información de manera jerárquica. ¿Por qué? Esto es súper importante, porque ayuda al autor a organizar sus ideas. ¿Sí? Yo necesito ordenar mis ideas. Precisamente esto se vincula con lo que decíamos de que el pensamiento es reticular en el mejor de los casos, tiene forma de red, y el lenguaje lineal. Yo necesito ordenar las ideas. Primero tengo que decir una cosa y después otra. Y por otra parte, ayuda al lector a tener una visión de conjunto del texto, y es como que lo va llevando de la mano al lector, lo va guiando en la lectura. Hay textos que son muy desorganizados, hay autores muy famosos que escriben textos muy desorganizados, que son muy poco amigables con el lector. Entre ellos se me ocurre Adorno, Lacan, Walter Benjamin, Barthes, que es un lingüista. Son gente que por ahí, por más buenos que sean en sus disciplinas, son malos escritores. ¿Por qué? Porque no piensan en su lector, entonces el texto no está ordenado y el lector se pierde. Y mientras más largo y complejo el texto, más importante es poder ordenarlo para que el lector no se pierda. Esto nos pasa como lectores a veces, ¿no? Que leemos textos y nos perdemos, no sabemos qué subrayar, porque no sabemos de qué se trata, porque se va a cualquier parte. Bueno, esos son malos escritores. Tenemos que aspirar como escritores a ser buenos escritores. Y también tenemos que animarnos a reconocer que autores de alta alcurnia son malos escritores. Eso no quiere decir que vayamos a zafar de leerlos, pero si no acompañan a su lector, son malos escritores. No queda otra que decir. Esperen que admita. Bien, esta forma jerárquica del texto se ve más o menos así. ¿Sí? O sea, en un texto más breve, por ejemplo, yo tengo apartados, capítulos, un apartado, otro apartado, otro apartado. Cada apartado a su vez está dividido en párrafos, cada párrafo a su vez está dividido en oraciones, y todas esas subunidades son las de las que yo dispongo para ir ordenando la información. Tengo que decidir qué voy a poner en el primer apartado, en base a eso voy a saber qué va en el segundo y qué va en el tercero. Una vez que esté dentro de un apartado, tengo que decidir qué voy a poner en el primer párrafo, qué en el segundo, qué en el tercero. Y una vez que vas a escribir un párrafo, tengo que decir cuál va a ser la primera oración del párrafo, cuál la segunda, cuál la tercera. Todo el tiempo voy ordenando la información, no escribiendo al tuntún sin norte, porque entonces mi texto no tiene sentido. Para esta instancia de llenar el texto es muy importante esta primera instancia de planificación en la que yo me imaginé mi texto como un todo, en la que pude más o menos imaginarme qué parte iba a tener, etcétera, etcétera. De todas formas, esto que hacemos, que es desarrollar el sentido de un texto en sus apartados, en sus partes, de forma jerárquica, que se llama progresión temática, es uno de los mayores desafíos de los escritores y es lo más difícil de lograr. Con el tiempo se logra, con mucho ejercicio y sobre todo leyendo como escritores. Yo siempre invito a mis alumnos a leer como escritores, los textos que leen para otras materias y demás, léanlos como escritores y piensen, ay, miren qué lindo que ordenó la información acá, ay, qué bueno esto para conectar aquello con esto. Y robar ese tipo de estructuras, como conectores o formas de introducir información, no es plagio, es una buena estrategia de aprendizaje de la escritura. Robarle formas de ordenar la información a otros autores que lo hacen con más facilidad. Sí, Norma. Estas entonces se internalizan con la práctica y con la lectura, sobre todo, porque al principio nos cuesta más escribir. Hay que leer prestando atención al contenido, pero también a la forma y aprender cómo ordenan el texto los buenos autores, aquellos textos que nos resultan súper fáciles de entender y demás, y tratar de adquirir esas prácticas. Acá les pongo que el desafío que se le presenta al escritor es hacer avanzar temáticamente su texto, o sea, no decir siempre lo mismo, no redundar siempre sobre lo mismo, pero a la vez sostener el tema, porque el texto se tiene que tratar sobre un solo tema, pero también tiene que avanzar, no puede todo el tiempo decir lo mismo, ¿no? Entonces, acá aparece el concepto de progresión temática, que tiene que ver con la unidad temática del texto, ¿sí? El texto tiene un solo tema, pero ese tema tiene que avanzar de alguna forma. Yo lo presento primero, después desarrollo un aspecto de ese tema. Por ejemplo, les voy a poner cuando les suba a la clase unos videos de un autor español que hace unas explicaciones muy, muy, muy claritas, con unos ejemplos muy claros. Yo soy mala para poner ejemplos. Él pone unos ejemplos clarísimos y dice, vamos a escribir un texto, por ejemplo, sobre la cría del gusano de seda. Entonces dice, bueno, en la introducción le voy a explicar a mi lector que quiero escribir un texto sobre la cría del gusano de seda, bla, bla, bla. Después voy a tener un par de apartados. Un apartado va a ser sobre el hábitat del gusano de seda. Otro apartado va a ser sobre el alimento del gusano de seda. Otro apartado va a ser
sobre el ciclo de vida del gusano de seda. Y después voy a poner las conclusiones. Bueno, todo mi texto claramente habla sobre el gusano de seda, pero he ido desarrollando el texto, he ido haciendo progresar la información con distintas características de ese mismo tema. Eso es lo que llamamos progresión temática. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los enunciados de un texto habla sobre el tema del texto, pero no habla, no dice la misma información sobre ese tema, sino que empieza a hacer avanzar la información. Dice, cada enunciado dice, implica, en parte repite información anterior, pero añade alguna información nueva, ¿no? Entonces yo empiezo a desarrollar un tema, avanzo sobre eso, retomo y sigo avanzando, retomo y sigo avanzando. Bueno, lograr eso, y lograrlo bien, y lograrlo que sea amigable con el lector y demás, es lo más difícil, y es lo que tenemos que aprender sobre todo leyendo, ¿ya? El trabajito que vamos a hacer es con ese librito que les dije, que se llama El alma de los objetos, de Luján Camberiere, que ahora se los traje, me saco los auriculares un ratito para traerlo, así se los muestro para quienes no los conozcan. Vamos a hacer un trabajito que entre la clase de hoy y la que viene, después ya el último trabajito de la materia, que va a ser analizar un apartado de este libro, un libro precioso, 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 que si lo consiguen por ahí es altamente recomendable, hermoso, hermoso. Y lo que vamos, ¿por qué elijo este libro? Porque es muy lindo de lo que trata, pero además porque tiene una prosa hermosa, escribe muy bien la autora, y para que nosotros podamos analizar cómo ella organiza y hace progresar temáticamente la información. Y de ahí sacamos algunas ideas que después nos pueden servir para nosotros como escritores, pero también les tenemos que sacar de los otros textos que leemos, de las materias y demás. No es fácil, es la parte más difícil, ahí voy, de la escritura académica, lograr hacer progresar temáticamente el texto sin redundar, sin repetir, sin irnos por las ramas. Sí, Juan, decime. Eh, Disculpa, ¿cómo se llama la autora de ese libro? Se llama Luján Cambariere, ahí se los escribo. Bueno, gracias. Yo les voy a poner escaneado un capítulo. El libro se llama El alma de los objetos y la autora se llama Luján Cambariere. Yo lo compré de casualidad porque me pareció bonito y porque lo abrí. Tiene una característica que es que cada tanto tiene en las portadas de los capítulos, en las contraportadas, citas pequeñitas de algún autor o algo así. Y justo me tocó que estaba en una librería, porque voy por acá tanto a comprar libros, soy una compulsiva compradora de libros, y me tocó abrir una contraportada que tiene una cita de Clarice Lispector, que es una autora que a mí me gusta mucho, y la cita dice, lo que dificulta el escribir es tener que usar palabras. Eso es lo incómodo. Si yo pudiese escribir por medio de diseñar en la madera o de acariciar la cabeza de un gato o de pasear por el campo, jamás hubiera entrado por el camino de la palabra. Y me encantó esa cita y entonces me compré el libro. Y después leí el libro y me pareció preciosísimo. Muy lindo además para ustedes que estudian estas cosas que tienen que ver con el diseño. Bueno, entonces la progresión temática es lo más difícil, pero lo más importante al principio es empezar a anotarlo en los textos que leemos y después empezar a exigirnos, aunque sean pequeños textos como las respuestas de parcial, lograr no ser redundantes, lograr cerrar el tema, etcétera, etcétera. Para lograr la progresión temática existen algunas estrategias. Por ejemplo, dividir un texto en partes, en párrafos, ponerle títulos a esas partes, usar conectores que indican la relación entre las partes del discurso, ¿sí? Dividir los apartados. Esos párrafos, los párrafos no son poner enter al tuntún, sino que implican una cierta organización del contenido. El párrafo es una pequeña subunidad de sentido. Empiezo un tema y lo cierro y pongo enter y paso a otro tema. El problema del párrafo es que también necesito controlar la extensión, porque también la academia es caprichosa en cuestiones de extensión. Entonces,
me pide que todos mis párrafos sean más o menos parecidos en extensión. Y bueno, eso es un desafío adicional. Pero es una buena estrategia dividir en párrafos, poner títulos a las partes, usar conectores. Todos estos temas que tienen que ver con lograr la progresión temática de mi texto, y que tienen que ver con los conectores, con los párrafos y demás, es lo que vamos a ver la clase que viene. La clase que viene, la clase de la semana que viene, vamos a ver entonces un poco esto que tiene que ver con las estrategias para lograr la progresión temática, de la cual se va a desprender en última instancia las microestructuras, que todas son las que no hemos visto esta clase, que es lo que hace la cohesión, cómo pegamos la información en el párrafo, cómo la conectamos entre sí, y vamos a ver eso por un lado, y vamos a ver una característica que tienen los textos académicos también, que no hemos visto hoy, que es la intertextualidad. Es decir, el hecho de que introducen en sí mismos otros textos. Vamos a analizar un poco cómo lo hacen. No vamos a ver normas APA, que es lo que usa la universidad para citar, porque eso llevaría mucho tiempo, pero sí vamos a ver la parte más importante de la citación, que tiene que ver con la responsabilidad de introducir palabras de otros, cómo se hace, cómo se referencia, algunas características generales, y voy a dejar a disposición de ustedes para quien necesite material sobre normas APA, que es la norma de situación que se usa en la universidad, y de todo eso vamos a hablar. Entre la clase que viene, que va a ser la semana, alguien por ahí, que eso sí, APA es re difícil. A ver. Eso, ver cuándo termina, y empieza un párrafo. Bueno, sí, eso sí vamos a ver la clase que viene. Ver cuándo empieza y termina un párrafo re difícil. Vamos a concentrarnos en eso mucho la clase que viene. Y vamos a ver un poco intertextualidad, sí, que serían citas, que tiene que ver con citas, cómo se introducen las citas de otros autores y demás, en términos generales. No vamos a ver específicamente las normas APA. Si tenemos tiempito, después la otra semana vemos un poquito de normas APA, como para que les quede visto, pero yo no quisiera pautarlos con eso porque no lo usan tanto ustedes, y después se puede, si lo necesitan, se puede encontrar en un montón de otras partes. Más me interesa que veamos bien cómo se hace esto de la progresión temática y demás, y el trabajo que vamos a hacer va a ser de analizar todas estas características que estamos viendo en un texto de Luján Cambariere, ¿sí? Verlas, tratar de hacer un esquema de contenido, ya van a ver las consignas, pero es, por ejemplo, tomar el apartado, hacer un índice del apartado, cómo sería, después agarrar una parte específica y decir, para analizar cómo progresa temáticamente, bueno, qué dice en cada párrafo, y probamos ponerle título a cada párrafo y así sucesivamente. Pero de todas estas cosas vamos a hablar la semana que viene, que como es semana impar, o sea, como es semana de por medio, vamos a tener clases el día jueves, ¿sí? Recuerden que normalmente veníamos teniendo los jueves porque coincidía justo con la semana que vuelven las nenas los miércoles, y ese miércoles es como muy revolucionado para estar a la noche dando clases. Entonces, la semana que viene, si estamos de acuerdo, vamos a volver a tener clases el jueves y vamos a seguir avanzando con estos temas. Mientras tanto, ustedes trabajan tranquilos con el trabajo de Marjorie y con la tranquilidad mental de que queda solamente un trabajo en la materia y que tienen tiempo de ponerse al día con todo hasta el 8 de julio. A ver lo que están preguntando en el chat. El jueves que viene tendríamos clase de nuevo, sí, que hemos tenido un par de clases los jueves, por esto de que un miércoles de por medio se me complica. Poner fuente siempre que el texto para presentar el trabajo para la facu. Poner fuente, ¿qué sentido? ¿Poner la bibliografía? ¿Me preguntás, Daniela? ¿O la fuente Time New Roman y eso? No sé bien a qué te referís con la pregunta. Sí, bibliografía. Es necesario poner la bibliografía si uno cita otros autores. Sí, es súper necesario. De eso vamos a hablar la semana que viene. Y vamos a dar algunas pautas como para hacerlo de una manera más o menos bien, porque aprender bien las normas APA lleva tiempo, pero lo pueden hacer de una manera más o menos bien que sea suficiente para sus profes. Siempre que uno usa partes de textos de otras personas, es muy necesario y es un indicio de responsabilidad poner de dónde ha sacado esa información. Aunque no sepas cómo hacerlo, al menos poner de dónde lo ha sacado. Pero vamos a aprender algunas cositas sobre eso entre la clase que viene y la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Es una clase de mucho contenido la de hoy, por eso me parece que la dejamos acá para que procesen. Yo les voy a subir todo lo que hablamos, les subo... Ahí te hablo, Norma, del seminario. Les subo material al aula para que lean tranquilos, sepan que el material que subo a las clases, que les puede parecer un montón, no es nunca para ser evaluado, es para que lo tengan a disposición, porque les puede servir. Ahí se está metiendo Caliope. Porque les puede servir
Bueno, les puede servir para cualquier momento. Así que todo el material, por ahí, algunas clases, bueno, se está subiendo el teclado como le encanta. Por ahí les parece un montón y piensan, ¿cuándo voy a tener tiempo de leer todo esto? Yo siempre les voy a decir lo que tienen que leer sí o sí para hacer el trabajo. Por ejemplo, Marjorie, con que lean Marjorie les basta y sobra, que son 2 paginitas. Pero el resto del material es para que les sirva a ustedes para leer mejor, lo mismo va a pasar con la clase de hoy, les voy a subir un montón de material, con la clase les va a servir, pero les voy a subir un montón de material que está bueno tener a mano y tener a disposición sobre los párrafos, sobre esto, sobre lo otro, que siempre está bueno tener a mano. Estaría bueno tener el material antes. Bueno, genial, Daniela. Me parece un buen consejo. Lo que voy a hacer es en una clase subirles el material todo de la clase de hoy y de las clases que vienen. Así lo pueden ir leyendo, lo pueden ir revisando. ¿La podemos entregar esta semana? Sí, la actividad la pueden entregar esta semana cuando quieran, antes del 8 de julio, todo. ¿Sí? Yo voy a empezar a corregir la actividad 1, que tengo ya unas suficientes entregas como para empezar a corregir. Es una buena idea, Daniela, voy a subir material de la clase de hoy y de las próximas clases ya al aula, más o menos, por ahí puede ser que algo no alcancemos a ver o demás, pero para que lo tengan a disposición es una buena idea. Y sobre el seminario que me preguntabas, Norma, empezó la semana pasada, fueron 2 encuentros de un seminario aceleradísimo de escritura, de estrategias para la escritura académica, orientada a la escritura de trabajos finales y tesis, pero con muchas cosas de las que trabajamos juntos. La primera clase fue el viernes pasado, que trabajamos muchas cosas que ya hemos visto nosotros de planificación y demás. Ha quedado disponible en el YouTube de Comunicación UPC, así se llama el canal de YouTube, Comunicación UPC. Quedó ahí disponible para quien quiera verlo. Comunicación UPC. Y mañana a las 18:30, para quien tenga ganas de acompañarnos, va a estar la segunda clase. También va a ser reproducida en vivo por ese mismo canal de YouTube o por el Facebook de la universidad que se llama Universidad Provincial de Córdoba, como el nombre de la universidad. Va a estar pasándose en vivo la segunda clase, en la cual vamos a trabajar temas que hemos visto en esta clase hoy y los que vamos a ver en algunas clases que vienen. Así que si quieren prenderse, mañana 18:30 por el canal de YouTube Comunicación UPC o por Facebook Universidad Provincial de Córdoba, van a escucharme ahí diciendo algunas cositas más. ¿Qué dice? Info de difusión, así activamos la página de Ministerio UPC en Instagram, que nos envíen fotos de los trabajos, así que subimos. Eso está difundiendo Federico para los de banistería, que manden fotos de los trabajitos que están haciendo, que siempre hacen cosas preciosas. Bueno, en lo que a mí respecta, los dejo terminar su miércoles, les voy a subir todo el material, me pareció una buena idea, no se apabullen, yo por ahí no les subo para que no se apabullen y no se sientan sobrepasados, pero sepan que el material simplemente es para que lo tengan a disposición. Y si quieren prenderse mañana en YouTube, y si no, nos vemos la semana que viene, el jueves. Yo después les voy a subir el link y todo eso necesario. Chau, chau. Buenas noches. Buenas noches y gracias por su tiempo. Grabación.